¿Qué hora es? Las 8:41. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día jueves 28 de noviembre del año 2024. Pedimos disculpas por el panel de hombres. Es una excepción en esta radio, como a ustedes les consta. Aquí no estoy... pero bueno, justo esta mañana coincidió que Montserrat no vino y que nuestros panelistas son hombres, pero lo corregiremos mañana mismo. Creo que esto no ocurre nunca en esta radio, una vez al año quizás. Hecha la salvedad, hecha la excepción que confirma la norma, vamos a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. En primer lugar, al secretario general del Frente Amplio, Andrés Cuble. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias como siempre por la invitación. Y al abogado, exgobernador e intendente por la región de Antofagasta, hermosísima región, militante de la UDI, Pablo Tolosa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Bueno, quería partir idealmente tratando de salir de la chimuchina, pero ahí ustedes ven, no sé, nos vamos por donde ustedes digan, de la acusación contra el presidente. Fíjense que hace poquito estábamos entrevistando a la destacada socióloga, histórica, dirigente feminista Teresa Valdés, quien nos invitaba a pensar esto en una perspectiva de cómo este tipo de cuestiones pueden ayudar a la transformación social. Ella decía que este tipo de casos deberían invitar a la reflexión, deberían invitar al cambio, pero que ella sentía al mismo tiempo que el sistema político, si se entiende por él, partidos, más parlamentarios, más autoridades, en general lo procesa desde la confrontación, desde tratar de sacar partido, de tratar de atacar o de tratar de defenderse, y no del problema más general, que imagino que es un problema con el que nadie está en desacuerdo que es así, que es una situación más extendida como de desigualdad en las relaciones entre mujeres y hombres, ¿no? Bueno, quería preguntarles por esto, ¿no? Respecto a cómo en general el sistema político ha procesado este tema y cómo hacer de esto algo más edificante, más allá de lo concreto, que es una denuncia grave, con una defensa categórica y con un proceso judicial en desarrollo. Andrés. Yo creo que es súper importante lo que mencionas, porque efectivamente yo creo que en el fondo hay un problema en el que todos estamos de acuerdo que tienen que haber soluciones, que tiene que haber una sociedad que acoja, que vaya avanzando en los tiempos. Yo creo que han habido avances en el último tiempo. La violencia contra las mujeres es un problema político, es un problema serio y que exista la institucionalidad que acoja esas denuncias de manera adecuada es bien importante. Con todo lo del caso Monsalve, también se ha sabido que han aumentado las denuncias de mujeres y eso creo que es importante. Creo que si hay señales y se ocupan estas coyunturas, no solo, como dices tú, para la pelea política, el provecho, el quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, cómo lo hicieron, sino también un rol más pedagógico respecto a la institucionalidad que existe, a cómo esta institucionalidad ha ido tomando una perspectiva de género, de cuidado y protección de las víctimas y de las denunciantes. Creo que es algo positivo dentro de toda la chimuchina que tú mencionabas. Pablo. No, yo estoy de acuerdo con Andrés en el sentido de que yo creo que hay que separar cosas y un poco lo que tú estabas diciendo recién, en el sentido de una cosa es lo que está abajo, pero tratar de subir un poco el tema. Y yo ahí separo una cosa, lo que es el tema judicial, propiamente tal, del tema político, propiamente tal. Y en el tema judicial, yo creo que es importante que la Fiscalía investigue en forma ágil, transparente, oportuna, pero sobre todo prudente. Yo creo que la prudencia es en esta materia algo que no siempre está de la mano. Hemos visto que en la mayoría de los casos se filtra todo por la prensa. Creo que acá es un tema que hay que tocarlo muy rápido. Sí, la palabra prudencia yo considero que es una muy linda palabra, pero está desprestigiada. Absolutamente. La palabra prudencia se interpreta como echarle tierra, tapar, no enfrentar. No es eso, no es precisamente echémosle tierra. Por eso digo, con la diligencia, con la objetividad, pero con la prudencia. Y no solo porque acá está quien aparece imputado, y hay que aclarar, por un delito que no era el que primero se dijo, sino que esta publicación de imágenes, sino porque acá hay una eventual víctima, pero también está la figura de quien supuestamente es el imputado, que es el presidente de la República. Y hay que ser prudente en ese sentido. Y bajo esas circunstancias, una de las cosas de la prudencia también es, creo que Teresa lo señalaba recién, que era la rapidez.
Yo creo que en esto hay que actuar en forma rápida, que hay que hacerlo bien, pero hacerlo rápido. El prolongar esto, genera efectos por todas partes. Yo antes de venir para acá, analizar el otro día, hace un rato atrás, los portales de los distintos países. Llevamos como un mes que Chile lo único que aparece son esto, caso entre Monsalve y ahora. No es prudente. Y por tanto yo creo que aquí hay una prudencia, y en este caso prudencia, y lo asumo desde un punto de vista judicial, pero también político. Y ahí pido una prudencia también a mi sector político. Porque acá, Andrés, pero no siempre Frente Amplio ha sido muy prudente en sus declaraciones, no ha sido muy prudente en sus accionarios. Hay que recordar, acusaron 2 veces constitucionalmente al presidente Piñera. Hay una serie de circunstancias. Yo creo que aquí hay que tomar prudencia en este sentido. Creo que la figura del presidente de la República hay que cuidarla como figura, no como Gabriel Boric, sino que como presidente de la República. Y en ese sentido creo que es importante que tengamos esta prudencia en el actuar, esta prudencia en el opinar sobre este tema, y también un poco lo que señala Andrés. Acá una cosa es, como alguien dijo, el mismo presidente, otra cosa es con guitarra. Muchas veces lo que son las consignas, muchas veces te llevan a errores que no corresponden. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que actuar con la debida diligencia, pero con la debida prudencia, y en ese sentido creo que el Ministerio Público tiene que hacer todo, pero hacerlo ágil, pero también prudente. Uh-huh. Ha habido críticas al manejo del gobierno, Andrés. No sé, dentro de las cuales podría mencionar si se debió o no exponer a la denunciante enviando los correos a los medios. Hay quien me podría decir, bueno, a nadie le consta que el gobierno envió los correos a los medios. Sí, es cierto, a nadie le consta, pero no se me ocurre otra hipótesis. Porque además fueron publicados más o menos a la misma hora que estaba hablando el abogado del presidente, ¿no? Luego, el tema de si debió o no la vocera pronunciarse sobre el fondo, con la interpretación que esto puede tener de que hay un poder del Estado que está interfiriendo en la acción de otros, ¿no? Pero bueno, respecto en general también a este tema de los protocolos, que yo se lo preguntaba a Teresa más temprano en un plano doctrinario, pero que también te lo puedo preguntar a ti en un plano político, ¿no? Respecto a las dificultades evidentes que en el camino produce el haberse definido como gobierno feminista, ¿no? Las exigencias que hay en relación a eso, y cómo se lidia con ese desafío, ¿no? ¿Qué podrías decir? En lo político, yo creo que la definición de gobierno feminista es importante y es un desafío permanente, y creo que es bueno que esa definición interpele constantemente a qué significa, a cómo se va haciendo carne, a qué, en distintas coyunturas y también en la política. Yo creo que ahí desde el Ministerio de Mujer se han hecho importantes acciones que hacen carne eso, pero es bueno también tener claro que eso no es simplemente como una etiqueta y que se da por hecho, sino que efectivamente es un desafío y una pregunta constante. Sobre el caso, yo creo que había, como decía bien Pablo, la celeridad era importante, y aclarar las dudas que estaban quedando sobre la mesa. Yo creo que finalmente se ve el detalle que la denuncia más bien es por filtración de imágenes privadas, Uh-huh. de imágenes de carácter explícito, que se presumía que el presidente podía tener. Entonces es mucho más indirecta como la acusación hacia el presidente. El hecho, Sí, se ha ido, claro, el hecho puede se ha ser ido que desgranando. esas imágenes estén divulgadas de alguna forma, y puede ser cierto, pero la imputación al presidente es un salto de una suposición que Sí. se hace en la denuncia. Y creo que también era importante esa aclaración para que no queden dudas en lo público. Sí. Pablo, a ese respecto. A ver, yo desde el punto de vista político, lo que te podría decir es que uno no es nadie para darle consejo al presidente, pero yo creo que a esta altura del partido... Qué enunciado de humildad, pero por favor. No, Ex intendente, sí, no, pero, ex gobernador. pero yo creo que el presidente, quien determina y es el presidente de la República. Yo soy súper republicano en ese sentido. Pero sí, creo que el presidente tiene que pensar seriamente hacer cambios en su equipo. Y equipo de ministros, subsecretarios y asesores. Los que hemos jugado fútbol alguna vez en forma amateur, lo primero que te dicen cuando tú eres defensa,
yo en el colegio jugaba defensa, era nunca despejes para el medio, siempre despejas hacia afuera. Porque hacia el medio corre dos riesgos. Uno, que te caiga un autogol, y segundo, que alguien la agarre solo y te metan en gol. En ambos casos, y creo que es lo único que uno podría decir que es similar uno con lo otro, es que en vez de despejar la pelota, lo que has hecho es o meterte autogoles, porque al final termina saliendo la vocera diciendo, mira, supimos esto a través de una... Ayer el ministro Cordero, el subsecretario Cordero dice, no, mira, no éramos nosotros los que estábamos buscando, sino que los abogados del presidente, y por eso llegamos a esta denuncia. Yo soy abogado penalista. Eso no es así, es decir, es muy difícil poder pesquisar una denuncia, porque tienes que estar acreditado en el sistema para la causa específica. Entonces, metiste la pelota no solo al área, sino que casi la metiste al arco, porque un problema lo vuelves a meter de nuevamente a la oficina del presidente. Entonces, al final, creo que hay una serie de errores comunicacionales, una serie de errores desde el punto de vista, de asesoría, qué es lo que vamos a hacer. Y creo que ahí hay un tema. Yo venía pensando, si esto hubiese ocurrido en el gobierno del presidente Piñera, ya varios se hubiesen ido hace mucho rato. Y algunos se hubieran ido solitos. Ya, pero discrepo contigo. ¿En qué sentido? Te voy a dar la contra, pero ahí fraternalmente. Nosotros aquí siempre halagamos al presidente Piñera de que defendía a su gente hasta la última. Aguantaba. No sé, Andrés, si tú alcanzaste a ser parte de las movilizaciones del 2011. Sí. Pero a Hinspeter le pedían la renuncia todos los días. O a la ruleta. Salían a la calle. Lienzos, que se vaya Hinspeter, lo aguantó. A Chadwick lo aguantó hasta que finalmente no lo pudo aguantar más y entró Blumen. Digo, en eso discrepo contigo. Creo que el presidente Piñera, pero no lo digo como una crítica, yo creo que es una virtud de repente aguantar, ¿no? Era muy firme antes de soltar a un colaborador, no, a un ministro. No, en eso estoy de acuerdo. Pero sí, acá hay errores que se van repitiendo permanentemente uno tras otro y que son los mismos. El tema de que estaba súper circunscrito, y otro día, no me acuerdo a quién leía en X, que decía, mira, lo de la denuncia puede salir muy rápido, pero la otra, que la Fiscalía haya tenido que abrir una causa para determinar cómo se está filtrando, por cómo se llegó a eso, es un problema. Al final, de una situación se te deriva un segundo, o tienes una segunda derivada que quizás es más difícil salir que la otra. Entonces, creo que ahí hay una situación de que hay que tener mucho, y el gobierno ha caído permanentemente en esos errores que son obviamente comunicacionales y obviamente de cómo enfrentar una situación. Creo que ahí es importante verlo desde arriba. Y creo que ya, yo vuelvo a decir, el presidente es de un equipo de fútbol, juega fútbol y del mismo equipo que me gusta a mí, y él entenderá que el defensa tiene que sacar para adelante y no meterse al arquero para generar un conflicto. Y creo que en este sentido se le están generando más conflictos internos que muchas veces, que yo estoy en la posición en este sentido más mirando desde la galería los errores que accionando esos errores. Entonces creo que ahí hay un tema que es relevante de poder analizar. Bueno, Andrés, ¿algo que agregar o pasamos? Yo creo que sobre lo que hice... Oye, disculpa por haber invadido tu metro cuadrado. No hay problema. Tenía los diarios casi encima, Andrés. Mil disculpas, Andrés, no me había dado cuenta. Sí. Yo creo Cosas que pasan en directo. Sí. El gobierno ha decidido actuar con total transparencia en ambos casos, tanto en el caso Monsalve como ahora, y creo que eso es importante y eso se valora. Y claro, quizás de los analistas políticos más tradicionales o de lo que se venía viendo, uno dice, no hay que llevar los problemas para allá o para acá, pero yo creo que se valora que se actúe con transparencia. Yo creo que en el caso Monsalve, el presidente, por ejemplo, fue bien criticado por dar una larga conferencia de prensa, pero yo creo que la intención de poner todos los antecedentes sobre la mesa, todo lo que se sabía, o ahora también explicar claramente la cronología, de hecho creo que son cosas importantes porque no hay nada que ocultar, no hay nada que mostrar, no hay nada que no se pueda mostrar. Y claro, yo no soy abogado penalista, así que no tengo el detalle, pero lo que se ha explicado, entiendo, los abogados tienen poderes, los abogados personal del presidente, para ir revisando las causas y para poder ver, y bien pasan un buen tiempo en que los abogados hacen varias diligencias para poder saber más de la causa, hasta que
y no hay problema. Y cuando es público se dice que se va a abrir esta investigación, siendo que hace tiempo ya sabía que esta denuncia estaba y que los abogados estaban ejerciendo ciertas acciones sobre ella. Sí, no, hay una cosa que es contrafáctica, estas típicas cosas que uno conversa en los paneles, pero que son imposibles de probar a través del método científico, ¿no? En general se ha como establecido la idea que lo de aquel viernes fue un arrebato, ¿no? De lo cual ha derivado una sucesión de columnas hablando de la impulsividad del presidente, ¿no? De que habría una precipitación en la manera de proceder que no se corresponde con la prudencia, ya que utilizó la palabra Pablo que exige el cargo. El otro día escuché algo súper contrafáctico, pero que lo digo nomás porque puede servir, ¿no? Dice, bueno, ¿y si fue una decisión? ¿Y si fue una decisión quedar por exceso de transparencia como una cosa mejor o menos mala que quedar como alguien que está aparentando ocultar cosas? Nunca sabremos en cuál escenario el gobierno estaría mejor, ¿no? O peor. Pero bueno, lo menciono nomás, ¿no? Sí. No, yo diría que a ver, las situaciones en el plano absolutamente contrafáctico y especulativo, ¿no? Pero lo planteo para que lo conversemos. Sí, y bajo ese un tema especulativo. Sí. Las dos situaciones no son fáciles. Es decir, el gobernar, como tú dijiste, yo fui intendente. Uno en la mañana se levantaba con la idea de que uno iba a hacer algo y a las 8:05 tu agenda cambió completamente, pasó una cosa que nadie sabía. El meme de Bielsa, ¿no? Matías, siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Exactamente, siempre pasa algo. Claro. Uno podría decir, mira, hoy día está todo perfecto y algo que no escapa a ti, que no te involucra a ti y se generó un problema. Por tanto, no es fácil gobernar y en ese sentido se cometen errores, pero también yo creo que ahí es un tema de quienes están llamados a, que no están precisamente en la contingencia permanente, enfrentando las cámaras de forma permanente, es poner la pelota al piso, es decir, ya a ver, pensemos, serenemos un poco. Esa conferencia de prensa tiene varias cosas específicas de ese viernes. La imagen de la asesora tratando de decirle que parara, que no se ve bien. Es decir, hay una serie de cosas que uno dice, mira, nadie puede negar, yo te puedo decir, nadie puede negar que el presidente actúa muchas veces de la guata. Y con una situación, y cuando uno actúa de la guata, actúa de buena fe. Uno de la guata no actúa de mala fe, uno actúa de la guata de buena fe. Pero también hay un tema que hay que tener claro, que muchas veces este actuar de la guata te genera problemas que se concatenan posteriormente al actuar de la guata. Entonces, creo que muchas veces la contingencia te llama, y por eso yo creo que aquí hay que repensar en sus equipos. Tal como dijiste tú, ya está más cercano al término del gobierno que el inicio del gobierno. Ya es un gobierno que, te diría que en un par de meses más, iniciamos el proceso del pato cojo, el Congreso, entre comillas, ya algunos parlamentarios ya empiezan a no ir porque tienen que volver a sus distritos, a hacer campaña, y se te genera todo este efecto de que el tema presidencial electoral cambia un poco el escenario. Entonces creo que es importante hacer ciertas bajadas y poner esta pelota al piso. Sí. ¿Puedo hacer un contrapunto de una cosa? Sí, don Andrés, usted puede hacer en este programa casi lo que quiera. No lo que quiera, pero casi. No, que antes Pablo decía que la oposición más ha tomado palco. Yo creo que no ha sido así y creo que es algo que les ha pasado la cuenta también, porque yo creo que hemos tenido en general vocerías de la oposición muy activas en buscar más el provecho pequeño de la situación, el ganar el punto político chico, el cobrar y hacer que el gobierno le vaya mal. Y eso pasa la cuenta, pensando por ejemplo en las elecciones de gobernadores, esta segunda vuelta que tuvimos. Se planteó como un plebiscito al gobierno y las últimas, yo creo que toda la campaña, si uno ponía los matinales, todos los días se hablaba del caso Monsalve. Sí. Y yo creo que la gente cuando ve eso, si ve al gobierno y oposición actuando por una parte, pues ve al gobierno en donde pueden haber juicios si lo hizo bien, si lo hizo mal, si lo podría haber hecho mejor, cómo se enfrentó el caso, pero lo que se veía de la oposición yo creo era muy poco una discusión de fondo o de intentar aportar a lo que estaba pasando y mucho el provecho político pequeño. Yo creo que eso se hizo evidente para la ciudadanía. Y creo que les pasó la cuenta en la elección y creo que es algo
un llamado a repensar también cómo se va a construir oposición en este año que queda. Yo ahí no le doy consejo a la frente, pero yo creo que si se mantienen en esa actitud de provecho pequeño, la gente los va a evaluar incluso peor de lo que evalúa el gobierno. Y si uno ve las encuestas donde el gobierno tiene un 30% de aprobación, si el plebiscito gobierno-oposición, quizás la oposición en esa actitud tiene todavía una menor aprobación. Sí, yo ayer le preguntaba al diputado Francisco Undurraga de si él estuviera de acuerdo con la idea de que el mensaje que envió la ciudadanía a las oposiciones es que al elegir a los que ganaron, con el perfil de los que ganaron, y no elegir a los que perdieron con el perfil de los que perdieron, para decirlo más resumidamente, no elegir republicano, no elegir el estilo Francisco Rego, no elegir el estilo Hoffman, pero al mismo tiempo sí elegir el estilo Alejandro Santana, y así sucesivamente. Si él estaría de acuerdo con la idea de que la ciudadanía les estaba mandando un mensaje respecto a que preferían una forma de hacer oposición en vez de la otra, ¿no? Y él estuvo de acuerdo con eso. Dijo que sí. Yo creo que una de las lecciones o que uno puede empezar a mirar, de las elecciones de gobernador y casi todas las elecciones que hemos tenido en este último tiempo, partiendo hasta la de me puedo ir atrás del plebiscito 2, del de salida cuando yo fui constituyente. Uno veía un país en el cual estaba en un péndulo, pero el péndulo estaba en ambos extremos del péndulo. Y como que el péndulo de a poco se ha ido como generando un péndulo, pero este péndulo cada vez se ha ido centrando un poco más. Y creo que eso es importante. Yo creo que leí el otro día una columna que escribía Hernán Larraín sobre ¿Cuál de los dos? Hernán Larraín padre. Ya, sí. Salió creo ayer y en el sentido del riesgo de la democracia. Que hay que cuidar la democracia. Y la democracia se cuida de muchas maneras. El riesgo de repente de que hablábamos la vez pasada, cuando estuvimos sentados antes de las elecciones, de que se vayan todos. Este riesgo de que estos gobiernos, pseudo gobiernos, que se llaman democráticos porque son elecciones, pero son dictaduras por todos lados, y estoy hablando de derecha e izquierda, es un riesgo. Y por tanto, un poco lo que dice Andrés, tratar de confluir, tratar de poder poner, de llegar a no un centro. Uno puede discutir, podemos tener visiones distintas, de sociedades distintas, de futuros distintos. Pero creo que una de las señales es lo que decís tú. Es decir, el Partido Comunista no tiene ningún gobernador, el Partido Republicano tampoco. Quizás estamos llegando a un nivel donde la ciudadanía dice, oye, necesitamos certezas. Lo que peor te puede pasar es que tú en la mañana te levantás y no sabes qué va a pasar. La inseguridad no solo es una inseguridad desde el punto de vista de los asaltos, de la delincuencia. Hay una inseguridad también desde otro punto de vista, del que me gobierna, que supuestamente, podríamos llamarlo, es la élite, entre comillas. Tiene que también tener prudencia, tiene que lograr saber, pero ¿para dónde vamos? Porque esta cuestión de que todo está malo, todo está bien, no es así. Creo que hay errores en ambos lados y creo que yo coincido con Petro Undurraga en ese sentido, de que efectivamente hubo una elección en la última elecciones de gobernadores. Vamos a ver cómo se procesa. Piensa tú que, por ejemplo, el mejor caso es Concepción. La votación que saca Sergio Yacaman no es la votación de centro-derecha. Así, estamos claros que no somos el 70%, más del 70% en Concepción. Es evidente que se movió un grupo muy importante hacia un sector. Sí, lo dijo también Undurraga, un premio a Yacaman al mismo tiempo que un castigo a Navarro, lo cual hace que el resultado sea así de amplio. Y uno en general en Valparaíso podría decir algo parecido. En fin, y yo creo que hay un votante, sobre todo con el voto obligatorio, que es harto más blando en el sentido de no votar tan ideológicamente, no votar tan en el eje izquierda-derecha siempre, y se ha ido moviendo, y por eso se ven, yo creo, resultados menos estables si uno va comparando las votaciones con voto obligatorio entre los sectores, incluso entre las mismas 4 que son en paralela, uno no saca conclusiones iguales de cómo le va a uno. Entonces creo que ahí hay un votante que todavía hace falta que todos los partidos lo vayan entendiendo mejor y ver si en algún minuto se va a fidelizar hacia algún sector o si siempre va a estar en elección quizás
evaluando más la oferta en ese minuto. Ujú. Bueno, estamos con Andrés Kubli y con Pablo Tolosa. Vamos a ir un brevísimo alto y a la vuelta más conversaciones y también un concurso, así que prepárense. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile les quiere invitar este miércoles 11 de diciembre a disfrutar y descubrir a una de las voces folk mexicanas más coloridas que han surgido en los últimos años, Erich en Sala Máster. Por primera vez en este icónico escenario y en el marco de su gira que lo ha tenido recorriendo diferentes países y presentando su más reciente sencillo, titulado Igual no debo, este artista mexicano nos regalará una noche repleta de palabras que capturan la esencia de las relaciones humanas. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar y descubrir todos los sonidos y letras de Erich por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Miércoles 11 de diciembre. Apertura de puertas, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Y más información en www.salamaster.cl. Esta maravillosa música que estamos escuchando no es para darle un fondo truculento al debate político, ¿no? Como hacen algunos, han visto algunos canales que ponen una música de fondo así como para generar un clima. No es para eso. Es para decir que en esta radio, que tiene una alianza estratégica con el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, pero que independientemente de esas cosas formales, es fanática de su orquesta sinfónica
que es una maravilla, un aporte que le hace la Universidad de Chile al país, va a cerrar ahora su temporada oficial con el romanticismo, no romanticismo en el sentido en el que se habla ahora de canciones de amor, sino que tiene que ver con una época, ¿no?, de la música, el romanticismo de Brahms y el pianista Luis Alberto Latorre, este viernes y el sábado, mañana y pasado, en el Teatro de la Universidad de Chile, saliendo ahí del Metro Baquedano. El concierto para piano número 1 del compositor alemán y la suite número 2 de Romeo y Julieta, además del ruso, soviético en su tiempo, ¿no?, Sergei Prokofiev, son las obras que conforman el último programa del elenco. Y junto con invitarles, las entradas las pueden comprar en la web del SEAC. Tenemos 5 entradas dobles para nuestros auditores para que puedan ir mañana. Más de alguna vez, Andrés, Pablo, nos hemos encontrado con esta maravilla de que uno va a ver a la Sinfónica y se acercan los auditores a dar las gracias porque ganaban las entradas aquí en el concurso de la radio, así que es realmente una maravilla. Llamen, no se lo pierdan, ver a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile es realmente un lujo al 229771579 para la función de mañana a las 7:30 ahí en el Teatro de la Universidad de Chile, donde se puede llegar fácilmente en metro. Literalmente, está a la salida del metro. Exactamente. No en sentido figurado, literalmente. Sí. Si uno sale de la escalinata, está el teatro, ¿no? Así es que ahí queda planteado el tema. Y al final de este bloque vamos a dar a los ganadores y ganadoras. Andrés, Pablo, quería mencionarles un tema que estaba un poco olvidado en algunos medios, pero traigámoslo de vuelta, que es el tema de Hermosilla y el tema de Chadwick. El lunes pasado, el ex ministro del Interior dio una declaración que, según se ha dado a conocer, por abajo, como suele suceder en este tiempo, duró como 3 horas, ¿no? No se saben mayores detalles del contenido, pero sí hay un antecedente relevante para efectos de lo que se conoció ayer, que fue la fijación de una audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla, que es el hecho de que en esta comparecencia el ex ministro del Interior reconoció que Luis Hermosilla era funcionario público, ¿no? Ahí, Pablo, tú eres abogado, si digo una burrada me corriges, pero lo que entiendo como periodista es que al ser funcionario público se configura entonces claramente el eventual delito de tráfico de influencia, ¿no? Y este es un tema relevante porque en este proceso de la investigación, volvemos a insistir en la presunción de inocencia, pero en este proceso, en este momento la investigación dificulta aún más en la situación del abogado Luis Hermosilla, pero adicionalmente avanza la pregunta respecto a si, siendo Luis Hermosilla funcionario público que cumplía instrucciones de su superior jerárquico, estaba intermediando o no favores que Andrés Chadwick podría haber hecho en favor de particulares, ¿no? Esa es como la hipótesis investigativa que podría llevar que en un momento no por determinar aún se formalizara también al ex ministro del Interior. Evidentemente esto tiene una arista judicial que traté de describirla, Pablo, de la manera menos imprecisa posible. Muy bien. Ya, que bueno, deduje que no dije nada malo y no me corregiste, pero que evidentemente tiene una arista política también, ¿no? Preguntarles cómo lo ven, porque así como se ha dicho, el caso Monsalve le va a estar rebotando permanentemente al gobierno. Bueno, también podría decir que el caso Hermosilla le va a estar rebotando permanentemente a la oposición y muy en particular a la UDI, ¿no? Pablo, partamos por ti que eres de la UDI. No, Sí. evidentemente, Sí. lo que sí, en este proceso, en esta solicitud de formalización por parte del Ministerio Público, no aparece el ministro Chadwick, el exministro Chadwick. No está formalizado, yo lo precisé, ¿no? Por eso ha sido eventual más adelante. Sí. Ahora, yo no me acuerdo bien respecto específicamente de esto que si era funcionario público, respecto de qué periodos, porque ahí es distinta la situación. Acordemos que el exministro Chadwick no terminó el gobierno, sino que se fue antes. Por tanto... Pero en este caso, Montal, lo que se está investigando son presiones a funcionarios públicos que beneficiaron al proyecto Parque Capital. Claro, y se supone que en ese tiempo ya el ministro Chadwick no era funcionario público. Ya no era ministro en esa época. Y por tanto no tendría esa calidad. Sí habría tenido esa calidad en otros casos. En otros casos, y Luis Hermosilla sí tendría la calidad en esa situación, toda vez que efectivamente Luis Hermosilla cumplía una función, era abogado en varias causas del Ministerio del Interior. Recuerdo algunas respecto específicamente de la macrozona sur. Por tanto, yo creo que igual
nuevamente retomo la primera parte, la prudencia que hay que ver, y obviamente que cada vez que Andrés Chadwick aparece, genera una situación al interior de la UDI, a pesar de que Andrés dejó de ser militante de la UDI, pero eso no señala o no genera que obviamente está muy ligado no solo a la historia del partido, sino que también está ligado a la historia completa del partido desde su formación. Andrés fue diputado, fue senador durante mucho tiempo, así que ciertamente que es un tema y que complica, tal como dices tú, nuevamente a Luis Hermosilla, que cada vez uno lo ve está más complicado judicialmente y se ve más difícil su situación procesal. Oye, hay que recordar, porque como son tantos casos uno se pierde, Pablo, hay que recordar que este es el mismo caso por el cual se ha involucrado al ex ministro Felipe Huart. Exactamente. ¿No? Es el mismo caso que supuestamente habría tenido una reunión siendo funcionario público Luis Hermosilla con quien era ex ministro de Vivienda y Urbanismo en ese tiempo, que era Felipe Huart. Sí. Andrés. Esto, claro, tiene una arista judicial que es la que tú mencionas, y ahí muchas veces se menciona que las instituciones funcionen, y yo estoy de acuerdo, eso es lo que todos esperamos, pero también es importante que haya una colaboración para que las instituciones funcionen. Yo creo que acá está en tela de juicio finalmente o vuelve a profundizar la crisis institucional, la crisis de confianza que tenemos cuando la ciudadanía ve que hay influencia sobre los nombramientos en el Poder Judicial, que hay influencia sobre el Servicio de Impuestos Internos, sobre la CMF, gestiones para beneficiar a intereses particulares, y eso es grave. Por lo tanto, más allá de la arista judicial, yo creo que es importante que los partidos políticos, todos actuemos con total transparencia, sin defensas corporativas, buscando efectivamente que se esclarezca, y a veces puede ser doloroso, porque efectivamente puede ser gente que tuvo toda una historia dentro del partido, una trayectoria, cercanos, amigos, pero si hay indicios importantes, o incluso si el partido tiene información respecto a presiones indebidas y influencias sobre el Poder Judicial u otras instituciones, creo que es importante que se actúe con transparencia, buscando recuperar la confianza cuando se ven que pasan estos casos y después no pasa nada, o se queda como un chivo expiatorio solo Luis Hermosilla, cuando pareciera bien plausible que esto involucra a más gente. La gente de nuevo dice las instituciones realmente no funcionan, ¿no? O tienen un criterio distinto cuando se juzga a políticos de cuando se juzga a las personas comunes, y eso pone en riesgo, lo que decía Pablo antes, pone en riesgo la misma democracia. Si la gente deja de confiar en las instituciones democráticas, es campo llano para populismo, para dictaduras, y por ende todos quienes creemos en la democracia, más allá del sector o más allá de quién esté involucrado, creo que tenemos que actuar para fortalecer la confianza en las instituciones, y esa fortaleza se hace actuando con transparencia, colaborando para que efectivamente funcionen, y sin importar el poder o los vínculos de quienes estuvieron involucrados, que puedan enfrentar la justicia. Sí, Pablo, déjame hacer una analogía anatómica, si se quiere, ¿no? Tú le puedes amputar el dedo a alguien, ¿no? El corazón no se lo puedes amputar, ¿no? Y digo esto porque yo entiendo humanamente y también lo entiendo políticamente, ¿no? Que sea mucho más difícil proceder con Andrés Chadwick, que quizás es uno de los 5 dirigentes, corrígeme si no es así, más importantes de la historia de la UDI, que proceder, voy a decirlo así, con un alcalde que lo pillaron robando plata por ahí, ¿no? Eso yo lo entiendo, ¿no? Pero igual se establece el paralelo, a propósito de todos los palos que le pegaron desde Chile Vamos al Frente Amplio del cual al cual pertenece el señor Cule, por el caso de Democracia Viva. Pero es cierto que en esa época el antepasado del Frente Amplio, Partido Revolución Democrática, suspendió prácticamente en 48, 72 horas militancia, pasó al Tribunal Supremo, y en el caso de Chadwick dejaron la decisión en manos de él, ¿no? Y hubo quienes criticaron entonces que la coalición en general y el partido en particular no estaban actuando diligentemente, con consecuencias perjudiciales para ustedes mismos, en el sentido de exponerse públicamente con la interpretación de que podrían estar avalando algo como esto. ¿Qué podría decir respecto a esta situación? De la dificultad que tiene para la UDI lidiar con la situación de alguien tan importante como Chadwick.
Bueno, Andrés lo dijo, Andrés no solo es un dirigente político, Andrés uno de los fundadores del partido y amigo de muchos, y por tanto, y jefe de varios, entre de manera tal que efectivamente es mucho más complicado esa situación. Pero igual partiendo del inicio de la parte de arriba, si tú haces un símil, no un símil, respecto al tema de democracia día, y creo que ayer me preguntaban, pues yo soy querellante en todas esas causas, entonces me tocaba porque mañana hay una audiencia que el fiscal correspondía al cierre, pero ya no al cierre, sino que está pidiendo mayor plazo para nuevas diligencias. Y yo señalaba que en los delitos de corrupción, justo estoy estudiando un magíster precisamente en corrupción, en todo ese tema, en compliance y todo. Y en delito de corrupción, más allá del bien jurídico protegido que puede ser los fondos fiscales, el bien jurídico protegido es la fe pública. Uh-huh. Eso es lo que está detrás de un delito de corrupción. Y eso es a la larga, por eso uno dice que injusto, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Antofagasta, que eran 25 millones, que además no se lo llevó ella, sino que los pagó en un asesor, pero no correspondía pagarlo por esa vía. Entonces, lo pudo haber devuelto, que al final creo que hasta lo devolvió. Pero el trasfondo de eso era otra cosa. Es la fe pública. Es ese sentido. Y obviamente en el caso de Hermosilla también está la fe pública detrás. Es evidente que en el caso de Andrés es mucho más complicado para la UDI. Es mucho más complicado para muchos. Por la trayectoria que tiene Andrés. Y ahí un poco el sentido. Hasta el momento, y eso fue lo que dijo en su oportunidad Guille Ramírez, lo señaló también, lo ratificado Juan Antonio Coloma, en el sentido de que Andrés hasta el momento no ha sido imputado en un delito. Uh-huh. Pero en el caso de Democracia Día tampoco. En democracia sí, pues, no digo cuando Revolución Democrática tomó las decisiones que tomó. Pero que eso es distinto. Y disculpa que lo diga coloquialmente, se hicieron unas chalas con Revolución Democrática en ese momento. Sí, pero acuérdate que uno de los querellantes fue precisamente Revolución Democrática. Ya no, mi punto nomás es, uno de los querellantes, sí, uno podría... sí. Fue bien especial, porque de hecho el querellante de republicanos trató de sacar a Revolución Democrática dentro de la querella. Sí, pero mira, si mi único punto es el siguiente, no es mi rol aquí defender a Democracia Viva, porque además el único carnet que he tenido en mi vida es el de identidad y el de la biblioteca. Ahora, ojo, que es una cosa es Democracia Viva y otra es Revolución Democrática. No, pero es que lo que te quiero decir es que uno podría decir razonablemente que Democracia Viva actuó más proactivamente que la UDI. Sí, Revolución Democrática. ¿Revolución Democrática? ¿Qué dije? Democracia Viva. No, Revolución Democrática. Ya. Uno se confunde muchas veces en esta situación. Uno podría decir razonablemente, si no están de acuerdo lo pueden decir, que Revolución Democrática actuó más diligentemente frente a hechos de corrupción que la UDI. Lo que pasa es que también hubo situaciones que fueron distintas, porque apuntaba directamente, la acusación apuntaba directamente a dirigentes, y la acusación era bastante fundada. Tanto así que al poco tiempo después terminan formalizados y siguen formalizados, y de hecho siguen en prisión preventiva el ex-seremi de urbanismo. Hay 3 personas que están en este caso con medidas cautelares, 4 en el caso de Democracia Viva, 1 en prisión preventiva y 3 con arresto domiciliario total. Entonces, claro, no sé si se actuó distinto, pero la situación yo creo que era diametralmente distinta, jurídicamente. Andrés Kuhle. Yo creo que es importante, le juro que mi intención inicial no era ponernos Ahora lo más divertido, coloquialmente, en esa situación era que fue la primera audiencia en la cual estaba sentado yo, que era el abogado de la UDI, y al lado mío estaba el abogado de Revolución Democrática, y el juez no entendía mucho porque nos encontramos la razón uno a otro. Entonces el juez decía, esto en un momento dice, nunca lo había visto. Lo cual no es muy habitual en el Congreso Nacional. Claro. Es que eso yo creo que es justamente lo que buscamos. Yo creo que la corrupción va a existir, nadie está como inmunizado contra la corrupción en el sentido de cuando se maneja el poder, eso puede ser un imán para gente que quiera sacar provecho, o gente en el mismo ejercicio del poder se puede corromper, pero si institucionalmente los partidos respondemos, y así quiso responder Revolución Democrática de manera acelera, como
poniendo todo a disposición de la justicia para que la justicia haga su trabajo, llevando a los tribunales internos, porque si institucionalmente respondemos con una categóricamente diciendo que eso no tiene espacio en los partidos, es una forma de inmunizarse, al menos como el partido, contra la corrupción. Y a veces es difícil, porque efectivamente pueden ser, como decía Pablo, liderazgos con historia, liderazgos con redes, con amigos dentro, y eso es difícil, pero si hay una convicción, creo que los partidos tienen que actuar así, poniendo todo a disposición de la justicia, sin defensas corporativas, sin tratar de que ojalá caigan lo menos posible, porque eso, orada la democracia, hace que las instituciones no funcionen, y es lo que está en duda. O sea, ahora Luis Hermosilla está siendo juzgado en el Poder Judicial cuando parte de las influencias que se veía que ejercía eran sobre el mismo Poder Judicial. Entonces, no es tan fácil confiar en que la institución va a funcionar, en que el juicio va a ser justo, y ahí uno es las normas que rigen, pero otro también es las actitudes o cómo el mundo político, los jueces, todos actúan frente a esto. Y yo creo que es importante actuar en lo discursivo, con total rechazo, pero también en las acciones, mostrando que eso no tiene espacio en los partidos, y así lo hemos hecho del Frente Amplio. Nosotros mostramos que actitudes de corrupción no tienen espacio en nuestro partido, y vamos a actuar serenamente cada vez que algo así ocurra con gente de nuestras filas. Aprovecho de preguntarte, ya que estamos en esta, Andrés, y con esto podemos cerrar. Yo sé que ocurrió la semana pasada, pero ¿cómo ves la renuncia de Catalina Pérez a RD? O sea, a RD, al Frente Amplio. Decisión personal. Ya no, está bien, esa es la respuesta con piloto automático. Pero... No, pero se respeta, que al final la militancia es una decisión personal, y ella publicó sus motivos, se respeta. Ya, pero si yo te digo de vuelta, ya, pero esto ocurrió después de que la diputada Gael Jomans hizo una declaración muy dura contra ella, y a puertas de que se pudiera reabrir un proceso disciplinario interno contra ella. ¿Qué dirías tú? Yo creo que esas declaraciones, los dimes y diretes de esa semana claramente deben haber influido, en el sentido quizás que la diputada dijo, ya no es mi espacio, hay mucha gente que quizás no está cómoda con mi presencia acá, o que todavía tiene dudas de lo que hizo, y decidió irse, y lo veo en ese plano. También se cumplía el plazo de ley antidíscolos. Creo que esas dos cosas se conjugan y lo hacen tomar esa decisión, y de respeto a su decisión personal. Bueno, Andrés Kuhle dando nuevamente muestras de su templanza, ¿no? Ya estamos llegando al final del panel, pero no nos podemos ir, Tania. ¿El concurso? Sí, pues sin el concurso. ¿Quiénes van a ir mañana a ver a la Sinfónica? Claro. Sí, pues es verdad, y no tienes conflicto de interés porque no eres funcionario de la radio, es verdad. Karin Acuña, felicitaciones, Karin. Claudio Núñez, también felicitaciones. Natalia Cabrera, súper, qué bueno, Natalia, que vas a poder ir mañana. Camila Romero, también. Y Daniela Sánchez. Ellos son, de hecho, salvo Claudio, son 4 mujeres, así es que muy bien. Son los ganadores para ir a ver mañana a la Orquesta Sinfónica, como decíamos, a ir a ver esta presentación doble de Brahms, en primer lugar, con su concierto para piano número 1, y luego la suite número 2, Romeo y Julieta, de Sergei Prokofiev. Esto va a contar, como decíamos, con la interpretación solista del destacado pianista Luis Alberto Latorre. Son las 9:30, agradecemos a Pablo Tolosa, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Andrés Kuhle. Muchas gracias. Vamos a ir un breve alto, y a la vuelta vuelve y está con ustedes